del culto. Es parte de lo que traemos delante de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿en qué momento en el Antiguo Testamento, en qué momento empezaba el culto, hermanos? Cuando la gente estaba haciendo fila con su sacrificio, con su ofrenda afuera del tabernáculo o afuera del templo, esperando a llegar a la puerta para entregar su sacrificio, su ofrenda, o hasta que el sacerdote llegaba a la presencia de Dios a ofrecer la sangre en el arca del pacto. ¿Cuándo empezaba el culto? ¿Sabe cuándo empezaba el culto, hermanos? Desde que tenían que venir caminando, hermanos, salir de su casa con su becerro, con su oveja, con su vaca, con lo que trajeran, venir caminando hasta la casa de Dios. Desde ahí empezaba el culto, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, también dentro de todo esto, que muchas veces no se traía el becerro, no se traía la oveja, se vendía allá donde estaba, se traía el dinero, y ya estando aquí en Jerusalén, se vendía, se compraba el animal, y se hacía el sacrificio. Pero el culto empezaba desde allá, hermanos. Vamos a ver lo que significa pasar bajo la vara. ¿Han leído ustedes eso en el Levítico? Todo lo que pasa bajo la vara es consagrado a Jehová. ¿Sí lo han leído? Vamos a ver qué significa eso, por qué habla de pasar bajo la vara y qué consistía en pasar bajo la vara. Pero el asunto, amados hermanos, es que allá empieza el culto no empieza aquí. El culto empieza desde allá, por eso Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y no proponemos en nuestro corazón estando aquí, sino allá. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces, cuando yo vengo a este lugar, hermanos, yo vengo por gratitud, vengo a buscar a Dios, por supuesto que vengo a buscar su favor, pero también vengo en gratitud por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo explico? O sea, esto es algo que nosotros tenemos que entender, que la alabanza, la adoración que traemos a este lugar no es para rellenar el tiempo, es porque es parte de nuestro culto a Dios, es parte de... Hay gente, hermanos, que acostumbra a llegar a medio culto, que acostumbra a llegar y no es porque se les hizo tarde, es porque ya es una costumbre llegar a, no sé, calculándole llegar después de las ofrendas, yo creo, no sé, pero muchas veces llegamos, hermanos, después de que el culto ya tiene rato que empezó, y no es porque se nos hizo tarde, es porque se nos hizo costumbre llegar tarde. ¿Sí me explico? Pero todo es parte de un todo. O sea, todo lo que hacemos aquí, cada cosa que hacemos aquí es parte de un todo. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes se han cortado las uñas alguna vez? ¿Sí? ¿Y saben que sus uñas son parte de un todo? O sea, nuestras uñas a veces no las valoramos, pero el día que se le caiga una, ese día se va a dar cuenta de lo que vale una uña. Ese día se va a dar cuenta de que vale una uña. Yo creo que más bien a los varones es a los que se nos ha caído uñas, porque de repente le damos con el martillo y en lugar de darle el clavo, le damos al dedo, ¿verdad? ¿A cuánto se les ha caído una uña? A mí sí. Y una de las veces, hermanos, esta uña, yo me di un marrazo que estábamos trabajando ahí en Chihuahua 2000 y estábamos poniendo, no sé, los palomares, estábamos poniendo en la de bloque. Y pues teníamos que rebabear las paredes, quitar las rebabas de cemento, alambres y cosas así. Y una de esas me di con el marro, hermanos, en el dedo. Y se me puso la uña negra. Primero se me puso así negra la uña y luego se me empezó a desprender desde la parte de atrás del dedo. No de aquí para arriba, sino de aquí para atrás, de atrás hacia adelante. Y cuando me rozaba la uña con las cobijas, hermanos, era un dolor que los que saben de lo que estoy hablando saben de lo que estoy hablando. Duele la uña, duele el dedo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos falta una parte muy mínima del cuerpo, pero que tiene una razón de ser en el cuerpo. La alabanza, hermanos amados, la adoración que traemos a la casa del Señor, tiene una razón de ser, aunque a veces no la valoramos, aunque a veces no la entendemos. Ayer estuvimos en un culto, hermanos, donde los jóvenes que cantaron sobre la pista de la música, de las alabanzas. O sea, tenían ahí a Marco Witt, tenían a ciertos cantantes arriba, y los que cantaron sobre las voces
de los que estaban cantando, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas iglesias hacen eso. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a alguien que los dirija en vivo. No tienen a alguien que los pueda guiar en vivo. Y valoran, hermanos. Ellos anhelan, desearían tener quien tocar en vivo para poder alabar y glorificar a Dios desde sí mismos y no siguiendo a alguien en una grabación. Pero nosotros los que lo tenemos muchas veces no lo valoramos, no lo apreciamos. Pues esto es bien importante que nosotros entendamos. ¿Por qué venimos a cantar? Por gratitud, por adorar al que merece ser exaltado y glorificado, hermanos. Por eso venimos a esta casa. Por eso nos congregamos. ¿Me explico? Es una de las muchas razones por las que la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una de las muchas razones. Ok, entonces en este capítulo, repito, el Señor Jesús nos enseña cómo adora el cristiano. El mayor de los deseos, hermanos, de los cristianos debe de ser el traer una adoración que Dios esté dispuesto a aceptar. Sí, obviamente, ¿verdad? Si la escucha, pues la acepta, ¿no? O sea, si la acepta, pues la va a escuchar. Entonces es un círculo virtuoso ahí. Lo que pasa es que a veces hay alabanzas que se vuelven como tediosas. Como dice la Biblia, estoy harto de escucharlos, estoy cansado de escucharlos, estoy harto de cómo me alaban, cómo más de la boca para afuera. Es que ese es el punto, más que nada. Miren, yo pienso, siento y creo que no tiene tanto que ver el que, aunque la Biblia dice cantada Jehová un cántico nuevo, yo creo que no tiene tanto que ver el que sea una alabanza novedosa como el que sea una alabanza del corazón. ¿Me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces podemos traer las canciones más modernas, ¿no? Y empezar aquí venimos con el superrismo allá y todo el mundo haciendo decir ahí. Pero si no hay una alabanza del corazón, si no hay una adoración que salga de lo profundo de nuestro ser, ahí es donde dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios. No los puedo soportar, dice Dios. La pregunta es, ¿quién ordenó esos sacrificios? ¿Quién los ordenó? Pero es que Dios. Es como un restaurante. Si tú vas y pides cierto platillo, tú esperas que cierto platillo llegue a tu mesa. No llega, si pides, digamos, unas chuletas, no pues algo. No llegar con un pescado, espérate, ¿no? Está bueno el pescado, pero no fue lo que yo te pedí. Ajá. Sí, así es. Es lo que vamos a verlo ahorita también eso. Pero el asunto es este, hermanos. ¿Quién ordenó esos sacrificios? ¿No fue Dios mismo? Ahora, ¿por qué dice estoy hastiado de sus sacrificios? Porque lo hacían para ellos mismos, no para Dios. Porque no había una actitud correcta en sus corazones, hermanos. Cantaban lo que no vivían. ¿Sí? Ahora, y vivían lo que no cantaban, ¿verdad? Entonces, el asunto, amados, aquí, es que nosotros necesitamos ver, en estos versículos 1 y 2, el Señor Jesús, hermanos, nos muestra acerca del móvil, la razón por la cual debemos nosotros, hermanos, adorar a Dios. Si cualquier creyente, sea laico o ministro, hace el bien por la admiración de los demás o por razones egoístas, va a perder su recompensa y el reconocimiento de Dios. Miren, hay una cosa que escuché en cierta ocasión a un pastor decir, y él decía, el amor no puede fingir las malas obras, pero las malas obras sí pueden fingir el amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona ama, sus buenas obras van a fluir y van a estar ahí. ¿Me explico? Y van a ser buenas obras, no fingidas. ¿Por qué? Porque son de un corazón que verdaderamente ama. Pero un corazón que no ama puede fingir buenas obras. Las buenas obras pueden fingir el amor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído, verdad, de gente que, pues que yo no lo conocía, yo no sabía que fuera así? De repente, hermanos, ¿cómo se las pongo? Cuando nosotros empezamos una relación de noviazgo, por decir algo, sin conocer a la otra persona, muchas veces la otra persona nos va a poner una cara, la mejor de sus caras. ¿Sí o no?
De ver, si no que hasta te bañabas para ir a verla. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Y ahora? También. ¿Me explico, hermanos? Cuando estamos en esa relación, queremos mostrarle la mejor cara a nuestra pareja. Y si hay algún problema, si hay alguna dificultad, si hay fingimos estar bien para que nuestra novia o el novio no se contraríe junto con nosotros. Cuando mi esposa y yo, hermanos, nos conocimos, nosotros no nos conocimos inmediatamente como novios, duramos un tiempo relacionándonos en el grupo de jóvenes. A mi esposa le tocó ser presidenta de jóvenes cuando uno de mis hermanos, que ya falleció, se accidentó en una troca. A mi esposa le tocó verme llorar, sentado en una banqueta. A mí no se me olvida, hermanos, que mi esposa llegó, me abrazó y empezó a consolarme, a preguntarme qué pasaba y todo. No se me olvida eso. Pero a ella le tocó verme llorar. A ella le tocó verme reír, le tocó ver cómo soy, antes de que yo le dijera que quería ser mi novia. A mí me tocó conocerla, tal cual. Antes de decirle, ¿quieres ser mi novia? Yo la conocí a ella como que de vieja, no sé, de 4 años. Un año, no sé, no me acuerdo, pero duramos, hermanos, antes de ser novios, duramos un tiempo tratándonos dentro de lo que era el grupo de jóvenes de la iglesia. O sea, nuestra relación comenzó como una relación de amistad. Y en una relación de amistad, hermanos, nos descubrimos ver cómo somos, porque no nos interesa quedar bien con el otro. ¿Sí me explico? Entonces, las buenas obras pueden fingir el amor, pero el amor no puede fingir las buenas obras. Y entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos entender que si cualquier creyente, cualquiera, se acerca en adoración a Dios con las razones equivocadas, siempre va a quedar como un hipócrita que, bajo la apariencia de dar gloria a Dios, en realidad busca la gloria para sí mismo. ¿Qué dice Lucas 18, del 9 al 14? Lucas 18, del 9 al 14, ¿lo tienen? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como uno de los otros hombres, ladrones, injuriosos, injustos, dice, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se volcaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay 2 principios claves que rigen, hermanos, la adoración cristiana. El primer principio es que la verdadera adoración cristiana se lleva a cabo en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, la adoración debe tener lugar conforme a la revelación de Dios de sí mismo a través del Hijo. Juan 1.14 dice que vimos su gloria, dice 1.14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Hijo. Gloria, dice, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que estamos viendo en Jesús, hermanos, es la revelación de la gloria de Dios en el Hijo. ¿Me explico? Por el Hijo nosotros conocemos al Padre. Tanto tiempo hace que usted
conoces? El Hijo vino a mostrarnos la gloria de su Padre, hermanos. Nosotros, dice la palabra, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios a través de Jesús. ¿Estamos? Y conforme a esa revelación que Jesús nos da, es que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, la verdadera adoración, hermanos, abarca no solo la mente del creyente, sino también su espíritu. Y en esto es en donde vamos a ver un poquito respecto a esto. Primero los Corintios 14:15. Dice la palabra, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, este versículo, hermanos, como que debiéramos darle un poco más de importancia de la que muchas veces le damos. ¿Por qué, hermanos? Porque en las iglesias cristianas nos hemos llenado de canciones que no precisamente exaltan a Dios, que muchas veces nos exaltan a nosotros mismos, que muchas veces nos gustan y nos hacen mover el pie, decir, hermano, ya esa noche ya no puedo ni mover las porros, pero traer los porros todas acalabradas de tanto que estaba de tanto que estaba moviendo el pie, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, muchas de esas canciones no exaltan a Dios. Cuando estábamos en la sierra, se nos ha testificado, cantaban, había dos canciones. El otro día me estaba acordando de una de ellas, pero la que más me acuerdo es una que decía, a mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito. Nomás que se me aparezca y ya verán qué bonito es la canción que... Yo le pregunto, ¿no? Y creo que ya se los he comentado, ¿en qué parte de esa canción? ¿En qué parte de una alabanza real a Dios podemos meter esa estrofa? ¿En qué parte? A mí no me espanta el diablo. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Creo que valiente, hermano. Pero luego dicen, se me hace que es puro mito. Se lo traduzco al español cristiano de aquí de Peniel. Se me hace que Dios es un mentiroso. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que hay un diablo? ¿Cómo sabemos que el diablo se llama Satanás? ¿Por quién? Pero si a mí el diablo se me hace que es puro mito, entonces las escrituras, entonces el que inspiró las escrituras es un mentiroso. Y sabe que en muchas iglesias lo cantan en los altares. En espíritu y en verdad. Vamos a la palabra. Cuando se habla de adorar al Padre en espíritu y en verdad, Jesús señala, hermanos, por lo menos dos cosas que debemos nosotros de tener en cuenta. Primero, en espíritu. En espíritu señala el nivel donde se da la verdadera adoración. Desde donde yo debo adorar a Dios. Desde lo profundo de mi ser. Desde nuestras entrañas. Dice por ahí una versión de la Biblia, desde mis riñones. No sé por qué era desde los riñones, ¿verdad? Pero así dice. Sí, pues desde adentro. Esa es la oración de Daniel, ¿no, hermano? Sí. Pero dice, desde mis entrañas, dice, desde mis riñones. No sé si sea porque los riñones filtran y purifican la sangre. No sé si sea por eso, que desde donde se purifica todo mi ser, desde ahí salen. No sé si a eso se refiera. Pero dice desde mis riñones, desde mis entrañas, desde lo más profundo, dice el salmista. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Desde mi profundidad hasta tu profundidad. ¿Qué es un abismo? ¿No es lo profundo?
un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. O sea, desde lo más profundo de mi ser hasta lo más profundo de Dios. Yo quiero transmitirle esa idea, hermano, de dónde debe de fluir nuestra alabanza y hasta dónde tiene que llegar. Porque esto, amado hermano, es lo que traemos, es nuestro culto a Dios. Muchas veces, amado hermano, no le damos la importancia que tiene, pero debemos de entender, hermanos, que el Espíritu señala una adoración verdadera, una adoración genuina, una adoración que traspasa nuestra misma alma, hermanos, y va a lo profundo de nuestro ser, o viene de lo profundo de nuestro ser, y brota a través de nuestros labios y a veces a través de nuestros miembros. Estaba viendo ayer, bueno, en estos días estaba viendo a un niño en un culto. Están cantando una alabanza. No hay Dios tan grande como tú. Y el niño, hermanos, anda, pero que si gozoso, creo que le mostré el video al hermano Beltrán. Anda, pero si gozoso el chamaquito, bailando, o sea, andaba bailando. No era una danza así del espíritu, no, el chamaquito estaba desplayado adorando a Dios, hermano. Gozándose en la presencia de Dios. Una adoración, hermanos, sincera, honesta de un niño delante de su Dios. Ahora yo no le digo, póngase a danzar aquí, póngase a agarrar su pared, póngase. No. No, porque la adoración de un niño es muy sincera, es muy Es muy diferente. diferente, es muy diferente. Pero lo que sí le quiero decir, hermanos, es que desde lo profundo de nuestro ser, desde ahí es de donde no solamente podemos, sino debemos adorar a Dios con toda nuestra sinceridad, hermanos. ¿Les ha tocado ver a los matachines? ¿Sí les ha tocado verlos? ¿Les ha tocado ver, hermanos, en Semana Santa, gente que se carga unos troncos que hacen con espinas, que no son troncos propiamente, sino que son unos atados de no sé si sean cocotillos o que sean que se los ponen en la espalda, hermanos, y van cargando con ellos así, y luego les van dando de azotes? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque creen, porque tienen fe. ¿Sabe por qué pasean? ¿Sabe por qué pasean a los monos por las plazas en los pueblos? Porque tienen fe. Porque creen que esos monos los pueden bendecir, creen que esos muñecos tienen algún poder intercesor delante de Dios. Aunque ahorita digan, no nos adoramos, nomás nos respetamos y que no sé qué. Yo les pregunto, ¿a través de quién tratan de acercarse a Dios? ¿No lo hacen a través de esos monos? ¿Y saben por qué lo hacen? Porque creen, porque tienen una fe sincera en eso. Yo conozco una persona, hermanos, que si ve al Papa en la tele se hinca. Quieren entender que esto está mal. Bueno, aquí el punto es desde dónde sale esa adoración. Ahorita vamos a ver lo que estás comentando. En lo profundo del corazón. Pero si me estoy haciendo entender, ¿desde dónde sale esa adoración? ¿Desde dónde sale esa veneración? De lo profundo de su ser, hermano. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes que están aquí no llegaron a participar de algo así? ¿Eran hipócritas por andar allá? Lo hacían con un corazón honesto, con una fe sincera. Después llegó la verdad. Después llegó la verdad, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero el asunto aquí, amados hermanos, es que había una adoración bien sincera, bien genuina. A mí me llama mucho la atención, hermanos, y creo que mi esposa también me lo había comentado en alguna ocasión. Se trata de hacer algo, hermanos, y todos se juntan, hacer una kermés, hacer esto, hacer aquello, hacer para acá y hacer para allá, y todos se juntan, hermanos, parecen hormigas. ¿Sí? Todos se unen, todos se juntan, todos y no digo que no tengan conflictos entre ellos, seguramente los habrá. Pero el asunto, hermanos, es que hay una sinceridad, hay una honestidad en esa adoración, en esa forma de adoración. ¿Me explico? Vamos a ver qué es el Salmo 31:5.
manos encomiendo mi espíritu. Desde ahí, hermanos, desde el espíritu es donde debemos de orar. Jesús, hermanos amados, hizo esa oración. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo podemos nosotros encomendar nuestro espíritu a Dios cuando nuestra oración no ha salido desde ahí? ¿Sí me explico? Yo necesito que mi adoración salga de mi espíritu para que en su momento yo le pueda decir, Señor, en tus manos encomiendo. Ahora, la verdad, el segundo ingrediente de la verdadera adoración, hermanos, la verdad, es una característica de Dios, hermanos. Romanos 1:25. En cierta ocasión Pilato preguntó qué es la verdad. Bueno, Romanos 1:25. Ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad es una característica de Dios, es algo que caracteriza a Dios. Ahí mismo en Romanos 3:7 dice la palabra del Señor: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Note usted ahí, pero si por mi mentira, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Vamos a hacer lo que Rasputín hizo. Rasputín, hermanos, fue un monje ruso de la iglesia ortodoxa rusa. Este hombre leyó aquel pasaje que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dijo, pues vamos a darle rienda suelta, ¿verdad? Para que sobreabunde la gracia. ¿Eso quiere decir aquí, hermano, por mi mentira abundó la verdad de Dios? No. Lo que quiere decir, hermanos, es que por nuestra mentira la verdad de Dios se hizo más palpable, se hizo más visible. ¿Explico? Lo mismo que por nuestros pecados, la gracia de Dios se hizo más abundante. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. No es que Dios nos pueda o nos quiera amar más, o que haya algo que yo pueda hacer para que Dios me ame más, pero que ya me ama. Él ya me ama. No hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame más. Ni hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame menos. El amor de Dios permanece, hermanos. El problema es que su justicia también. ¿Sí me explico? Y de nosotros depende mantenernos en el amor y no en la justicia. O sea, no en la corrección, no en el azote. No sé si me expliqué. Ok, la verdad, hermanos, es intrínseca al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de intrínseco? ¿Cómo? Es su naturaleza, es parte de Él. ¿Sí? Es parte del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice, hermanos, ahí en Juan 14:17. El Espíritu de verdad, o sea, es parte de la naturaleza del Espíritu Santo, la verdad, hermanos. Es intrínseca a Él. ¿Sí? Ahí mismo en Juan, hermanos, en el capítulo 15, en el versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de ¿qué? De verdad. O sea, es parte de su naturaleza. Está en el corazón del Evangelio, Juan 8:32. de Juan. Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. Nosotros, ahí está. Por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Sí. 2:5. Sí, 2:5. A los
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice, para que la verdad del Evangelio, ok, entonces está en el corazón del Evangelio la verdad, y es encarnada en Cristo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ok, entonces, la adoración, sí, 14:6. Entonces, hermanos, debemos entender que la adoración debe de presentarse a Dios de acuerdo con la verdad del Padre que se revela en el Hijo y se recibe por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos? Ok. Los que abogan, hermanos, por una adoración que pone a un lado la verdad y las doctrinas de la palabra de Dios, en realidad están descartando lo que decía Lete ahorita, ¿verdad? Están descartando el único fundamento para la verdadera adoración. Está fallando en la cosa, está haciendo. Pongo acá enfrente. Ok. Decía, los que abogan por una adoración, hermanos, que pone a un lado la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, de las doctrinas bíblicas, en realidad están descartando el único fundamento para la verdadera adoración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que están haciendo a un lado las razones por las que entendemos qué o quién es Dios, por qué es Dios y por qué merece ser adorado. Cuando nosotros hacemos a un lado, hermanos, la revelación bíblica en nuestra adoración cristiana, lo que estamos haciendo, hermanos, es dejar de adorar al que mandó escribir este libro, al que inspiró este libro. ¿Por qué? Porque le estamos quitando, hermanos, realmente toda la razón a nuestra adoración. No tiene razón de ser. ¿Me explico? Cuando yo adoro a Dios a mi manera y me olvido de lo que Dios quiere que yo haga como forma de mi adoración a Dios, por muy sincera que sea mi adoración no es acepta delante de Dios. ¿Por qué no es acepta, hermanos? Mire, cuando usted va a un restaurante, decía ahorita, es verdad que puse el ejemplo del pescado y las chuletas. Y le sirven la chuleta bien, la chuleta y su refresco, su respectiva Coca-Cola de 25 litros. Pero viene la chuleta, y usted tiene que comer bien rápido antes de que se calienten las chuletas y se le enfríe la soda. ¿Disfruta usted de eso? ¿Las chuletas bien heladas y la soda bien caliente? No, ¿por qué no? Porque no es lo que se espera, no es lo que usted está pagando para recibir, ¿cierto o falso? Ahora, usted pide no sé, el especial, ¿verdad? Porque siempre en cualquier lado el especial es el especial, ¿verdad? Y usted pide el especial, ¿verdad? Y le traen ahí, no sé, los tacos chorreando de aceite, fríos, la soda bien caliente, y luego la foto que usted ve en el menú, una foto con unos tacos de este tamaño, para que se animen, y los taquitos, unos galletas fríos. ¿Qué dice? Oh, decepción. En cierta ocasión mi esposa y yo íbamos a comer a un lugar donde vendían taquitos, 10 tacos por 50 pesos, ¿no? También. Y bueno, en un tostón nos sirvieron los tacos y luego era más pechuga que otra cosa. ¿Sabe qué dijimos? No vuelvo a pararme en este lugar. ¿Qué cree usted que para pensar Dios, hermanos, cuando le traemos una alabanza de dientes para afuera? No vuelvo a pararme en este lugar. Porque nuestra adoración, hermanos, está bien claramente definida en la palabra. Y si la palabra del Señor me dice, no te hagas un ídolo, y yo me hago un ídolo de los que cantan acá arriba, o del pastor que predica aquí, hermanos, ya mi alabanza, ya mi adoración está sucia, está contaminada delante de Dios. Ya no es acepta delante de Dios. Hace algunos años atrás, no me acuerdo si 2 o 3 años atrás, bueno, más de 2 sí hace, pero una persona se acercó conmigo y me enseñó un video de una iglesia de aquí de la ciudad de Chihuahua, al norte de la ciudad, donde estaban en un culto, hermanos.
Y escuchen lo que estoy diciendo, era un culto. C-U-L-T-O. Un culto. Y estaban rapeando acá en el altar, hermanos. Pero de hecho está el rapeo, eso es secundario, pudiéramos decir. Lo que estaban cantando, hermanos. Y no hay mejor iglesia que fulana de tal. Y los pastores, fulano y sultán, y que no hay nadie como ellos, y que no sé qué tanto. Y compren nuestro disco que está ahí en la puerta. Y así era el video, hermano. No creo que es algo que yo me estoy inventando. Así estaba el culto. Culto. ¿A quién le estaban dando culto? A la iglesia, a los pastores y al disco que estaban vendiendo en la puerta. Si fuera un restaurante y yo fuera Dios, yo diría, no vuelvo a pararme en este lugar. Un segundo principio clave, hermanos, en nuestra adoración consiste en que la práctica de la adoración cristiana debe de corresponderse con la norma del Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Me explico? Hace unos días llegó a mí una hermana me mandó unas capturas de pantalla de Facebook donde había hecho unos comentarios a un señor que se llama Luis Toro en un video, y le empezaron a decir de cosas, ¿verdad? Que si no eres católica para que lo veas, que bueno, total. El asunto es, amados hermanos, de que decían en el Antiguo Testamento, y mencionaban ahí las citas, decían que Dios ordenó a la gente que viniera y confesara sus pecados con los sacerdotes, y el sacerdote haría expiación por sus pecados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces le dije, mira, no te metas en problemas, ¿qué caso tiene que estés haciendo comentarios en casos en lugares donde no te llaman? Pero el asunto es este. Yo pregunto, ¿qué era lo que el sacerdote hacía? ¿El sacerdote expiaba el pecado del pueblo o hacía sacrificios por el pecado del pueblo? Hacía sacrificios. Esos sacrificios eran llevada la sangre para la expiación, ¿verdad? Al arca del pacto, pero el que perdonaba el pecado no era el sacerdote, era Dios. ¿Sí? Ahora yo le digo, mira, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo quisiera saber qué sacerdote de los que ahorita hay hacen esos sacrificios. Entonces no tienen ninguna autoridad para decir yo te perdono, y aunque hicieran esos sacrificios, no la tendrían. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, ya no estamos bajo ese formato. Estamos ahora, hermanos, en el formato del Nuevo Testamento, en la revelación que Dios trajo a nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de excluir, escuche, de dejar a un lado, de echar fuera todo lo que no está escrito ya. Creo que fue el lunes pasado que tuvimos la célula en varias horas y les comentaba yo, cualquier nueva profecía tiene que estar sometida a esta profecía. Cualquier nueva escritura tiene que estar sometida a esta escritura. No puede ser aparte de esta escritura. Apocalipsis es bien claro y nos dice, cualquiera que le agregue a la palabra a esta profecía, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. ¿Sí o no? Y al que le quite, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos tener bien claro que la profecía bíblica termina en Apocalipsis 22. A partir de ahí, cualquiera que venga con que yo tengo una nueva revelación y que Dios me llevó al corazón de Dios, estuve como cierta persona que dice que estuvo en la isla de Patmos y que fue arrebatada al cielo y que yo estuvo en el corazón de Dios y ahora voy a hablar con los billetes y que no sé qué tanto. Hermanos, eso es pura basura. A ver, hermano, ya ve que están anunciando en el radio que va a venir Ana Maldonado. Yo no voy a ver. No, va a venir a Palabra Viva Cancún. Y estaba escuchando en la radio, ay, me da tanta risa de la profeta, quién sabe qué, porque ya ve que
ellos se metieron ya a eso de Sí. profeta, apostolado, no sé qué. Sí, los 5 ministerios. Antes palabra viva no era así, pero pues bueno, ahora es ese rollo. Y escuché cuando dijeron, y el Espíritu Santo con una gotita de cloro. Me dio risa y hasta me dice, me hice así literal porque dije, qué asco. No era Alex o Clorox O sea, sí, o sea, ¿en dónde están poniendo el Espíritu Santo? Allá así literal lo dijo en la radio, anunciando ahí que va a venir Ana Maldonado tal día y no sé qué tanto rollo. Y una gotita, el Espíritu Santo con una gota de cloro. Así dije, válgame santo cielo, ¿hasta dónde hemos caído? No, si ya ve que esa mujer con $1 lo mete a $1 al cielo. No, pero eso no lo dijo Ana Maldonado, lo dijo la pastora de ahí de esa iglesia. Ah. No, no es que no está, tiene no. Bueno, el asunto aquí, hermanos, es este. Fuera de lo que la Biblia ya tiene escrito, lo demás es basura. ¿Cierto? Lo demás es basura, hermanos. Y eso es algo que nosotros necesitamos, que la iglesia necesita entenderlo, hermanos. Pero aún así la iglesia, pobre allá. La iglesia. Volvemos al punto, hermanos. Miren, Jesús dijo que el diablo engañaría si le fuera posible. Ok, ¿por qué dice si fuera posible? Yo en un tiempo, hermanos, se los he comentado, en un tiempo yo decía, es que no es posible, porque los creyentes tenemos la palabra. No es posible, pero ¿sabe qué, hermanos? Que sí fue posible. Porque se metió a los altares. Se metió a los altares con gente como esta, que habla con los billetes, que lo meten a punta de dólar, lo meten a uno al cielo, que se ponen al nivel de Dios para pactar con Él. Y la gente los oye. ¿Por qué? Porque Pablo se lo dijo a Timoteo, tienen comezón de oír. Pablo mismo dijo, los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. ¿Qué es lo que se maneja en nuestros días, hermanos, en la gran mayoría de las iglesias? ¿No son señales y sabiduría? Ven por tu milagro, dicen. Campañas, hermanos, donde más que predicar a Cristo se venden los milagros. Campañas, hermanos, o predicadores que es que yo tengo esta nueva revelación, es que Dios me mostró. Los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Y eso es en lo que hemos caído, hermanos, en buscar señales y una nueva revelación, una nueva palabra, una nueva forma de. Cuando nosotros hacemos a un lado, hermanos, la revelación bíblica, lo que Dios ya nos mostró, lo que Dios ya nos dejó escrito, lo hacemos a un lado para hacer las cosas a nuestra manera, entonces nuestra alabanza, nuestra oración, no quiero decir que quede en el aire. Hay alguien que la recibe, pero no es Dios. ¿Estamos? Entonces, necesitamos entender, hermano, toda la escritura de nuevas cartas o revelaciones para agregar a la escritura debe ser descartada. Así, tajantemente. Eso de que estuve en el corazón de Dios y que, bueno, estuvo en el corazón de Dios y estuvo en la entrada del Polo Norte en la cueva de Santa Claus. Esa misma, ¿te acuerdas de que estábamos viendo? Yo no lo vi, pero sí se ve. Que parece, hasta ponían ahí una foto de la señora esta con unos duendes ahí, unos todos, no sé qué eran, palitos. Y ahí andaban, hermanos, que cerrándole puertas a Santa Claus, a los demonios, en una cueva donde se supone que los del correo echan las cartas que van para Santa Claus. O sea, es algo, hermanos, de veras, risible. Es algo risible. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros nos buscamos que la gente se burle de nosotros. Ya de por sí. Y es que el enemigo es lo que ha estado haciendo, que aún infiltrados, ¿verdad? Dentro de las iglesias cristianas, servidores de Satanás infiltrados dentro de las iglesias cristianas, tratando de ridiculizar al cristianismo, y es lo que están haciendo. Ajá. Y ahora con las redes sociales se dan juego. Exactamente, y por medio de ellos ya la demás gente que no es cristiana
ridículo, algo absurdo de para qué ser cristianos. ¿Sí? Y es el propósito de Satanás. Así es. Entonces, aquí vamos a dejar, hermanos, nada más. Aclarando nada más lo que estuvimos hablando, o lo que se estuvo hablando de que ser sincero, queda claro que está mal delante de Dios. No, ser muy sincero está bien. Lo que está mal es ser sincero, pero no tener la verdad. O sea, dejarlo a la mitad. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo ser bien sincero en mi adoración, pero si no está mi adoración conforme a la palabra, por muy sincero que sea, si no está conforme a la palabra, Dios no va a recibir esa adoración. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Miguel, si me haces el favor de tener la transmisión ahorita que terminemos de orar. Y hermanos, pues les recordamos que nos conectamos ahorita a la 1 para la predicación de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú, Señor, sigues hablando en nuestras vidas y seguimos creciendo, Señor, en conocimiento, en doctrina. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti, Señor, a tu palabra. Y permite, Señor, que podamos siempre, siempre traer una alabanza de corazón en toda verdad, Señor, conforme a tu voluntad, en espíritu y en verdad, para que nuestra adoración pueda siempre, Señor, llegar a ti en olor grato y fragante, como perfume delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar la transmisión, hermanos, y nos conectamos ahorita a la 1 para la predicación.